Controlan aproximadamente el 20% del suministro de petróleo del mundo, poseen todos los yacimientos petrolíferos de Arabia Saudita y se encuentran entre las 5 empresas más valiosas. Y es que sí, me refiero a Saudi Aramco. Y es que una Arabia Saudita fuerte necesita un Aramco fuerte. Pero te preguntarás, ¿a qué se debe esta dependencia? Y es que, ahora bien, esta no es una empresa cualquiera. Es como la columna vertebral financiera de Arabia Saudita, ya que esta compañía es propiedad mayoritariamente del gobierno de Arabia Saudita y de un grupo llamado Fondo de Inversión Pública, y es que juntos poseen más del 98% del poder de este gigante del petróleo. Y teniendo en cuenta que la compañía controla nada menos que el 20% de todo el petróleo del mundo, esto hace que sea el miembro más importante de un grupo llamado OPEC, que es como un club de caballeros, y es que esencialmente son países, es decir, los países que deciden sobre asuntos importantes y que controlan el petróleo. Pero Saudi Aramco no solo se trata de petróleo, y es que es como un actor detrás de escena en la política global, ya que mueve los hilos en diferentes países de todo el mundo, ya que durante una época en la que el mundo atravesaba una crisis como fue la de Rusia, esta compañía no solo sobrevivió, sino que ganó una enorme cantidad de dinero, exactamente 161.000 millones de dólares. Pero es que esta compañía no solo se limita al petróleo, y es que su propietario, el fondo de inversión público, compra gran parte de otras empresas en todo el mundo, como pueden ser Nintendo, Lucid Motors, Live Nation e incluso la empresa que dirige Carnival Cruise, lo que genera que la compañía saudita no solo se trate de negocios, sino que es la forma en la que el mundo ve a Arabia Saudita. Pero hasta llegar a este punto, hubo unos años que estuvo controlada por Estados Unidos, y es que de manera lenta pero segura, este control acabó cayendo para Arabia Saudita para hacer crecer así un gigante que controla posiblemente el recurso más importante del mundo. Por lo que te preguntarás, ¿cómo se convirtió Saudi Aramco en el monstruo que es hoy? Bueno, pues allá por la década de 1930, el mundo despertaba de las primeras secuelas de la Primera Guerra Mundial, y un líder visionario, el rey Abd al-Aziz, tuvo una idea audaz: otorgar una concesión a una empresa estadounidense llamada Standard Oil California, creando lo que hoy conocemos como Aramco. Sin embargo, este no fue solo un acuerdo para excavar en busca de petróleo, sino que era un pacto que vinculaba el destino de Arabia Saudita al oro negro que se escondía bajo sus arenas. Esta idea era sencilla, y es que esta empresa estadounidense buscaría petróleo y, a cambio, Arabia Saudita recibiría una parte de los beneficios. De esta manera, esta asociación tenía como objetivo impulsar el PIB del país y traer una mayor prosperidad a su gente y a sus camellos. Pero te preguntarás, ¿por qué a Estados Unidos le importaba tanto en aquel momento el petróleo de Arabia Saudita? Bueno, pues no solo se trata de ganar dinero, sino que Estados Unidos tenía un plan más grande. Se trataba de asegurar la energía necesaria para el progreso y la seguridad de la nación. Y es que en el contexto de esta colaboración se estaba desarrollando un juego geopolítico mucho más profundo, ya que en aquel momento en Arabia Saudita existía una amenaza inminente por parte de un grupo llamado Hachemitas, y es que el rey necesitaba un aliado fuerte. Entonces llamó a Estados Unidos en un movimiento que no solo buscaba conseguir armas, sino que el rey quería una alianza militar formal con Estados Unidos, un escudo contra amenazas potenciales, declarando que la seguridad de Arabia Saudita estaba ligada a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Por lo que al amanecer de la década de los 50, la asociación entre ambos países demostraba ser un gran triunfo, y es que impulsó a Aramco a una nueva fase de crecimiento e influencia. Luego, en la década siguiente, se encontraba bajo la propiedad de 4 empresas accionistas, todas con sede en la ciudad de Nueva York. Estas empresas incluían a Standard Oil de California, conocida hoy como Chevron, y otras 3 con nombres familiares: Texaco, Standard Oil, la ahora ExxonMobil, y Sakoni Becum, el predecesor de Mobil y ExxonMobil. Y es que Estados Unidos estaba experimentando su propia transformación durante todo este tiempo. De esta manera, el sueño americano se estaba desarrollando, y con él la necesidad de petróleo. Y es que los consumidores estaban abrazando el consumo excesivo y gastando libremente en los lujos que acompañaban a la prosperidad. No solo se trataba de alimentar a los automóviles, sino de impulsar el estilo de vida estadounidense. De esta manera, en la década de los 60, un gran acontecimiento da forma al panorama petrolero: la creación de una organización que muchos consideran altamente criminal. Por supuesto, me refiero a la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Y es que este cartel estaba formado por Irán, Irak,
Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, y tenía como objetivo principal controlar los precios del petróleo gestionando la producción. Pero eso sí, el trasfondo de todo este grupo incluye una historia de descontento entre las empresas debido a los bajos precios del petróleo provocados por la sobreproducción. Y te estabas preguntando cómo usaron el poder a su beneficio, y es que en 1967, durante la Guerra de los 6 días, los países árabes intentaron presionar a los aliados de Israel con un embargo de petróleo, pero la falta de unidad y coordinación limitó su efectividad. Más tarde, en 1973, durante la guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria atacaron a Israel, lo que provocó otro embargo petrolero. Y esta vez los países árabes de la OPEP impusieron restricciones más duras, causando una crisis energética global y aumentando dramáticamente los precios de petróleo. Esto llevó a racionamientos de gasolina, límites de velocidad más bajos y largas colas en las gasolineras, afectando negativamente a la vida diaria de las personas. Y aunque el embargo de 1967 fue un fracaso, el del 73 logró sus objetivos y mantuvo los precios altos incluso después de ser levantado, lo que evidenció lo que todos conocíamos, el poder político del petróleo saudí sobre las grandes naciones. Y en respuesta, Estados Unidos comenzó a buscar fuentes de energía alternativas, promoviendo la conservación de energía y reduciendo su dependencia del petróleo extranjero. Por esta misma razón, a finales de los años 70 y principios de los 80, Saudi Aramco sufrió una transformación significativa que lo cambiaría todo, un alejamiento del control estadounidense hacia la completa privatización y control por parte del gobierno saudí. Y este cambio no es solo un cambio de propiedad, sino que también genera un cambio de nombre creativo de Aramco a Saudi Aramco. Y es que esta empresa pasa de producir principalmente petróleo a integrarse plenamente tanto vertical como horizontalmente. Pero te estabas preguntando, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto marca la evolución de la compañía hacia una empresa global de energía y productos químicos. Y es que, por ejemplo, fomentan asociaciones en América del Norte, Corea, Asia y Japón. Además de tener mucho más control sobre la dinámica de la oferta y la demanda del petróleo. Y, como siguiente paso lógico, invierten en tecnología puntera. Y es que, por ejemplo, usan software de simulación cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de la extracción del petróleo para así poder estimar si quedan reservas en los embalses y hacerlo todo mucho más eficiente. Pero al gran crecimiento que estaba teniendo la compañía le llegaron las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la extracción de petróleo junto con las controversias en torno a las prácticas religiosas y laborales de Medio Oriente. Todo esto hizo que se remodelase la narrativa energética. Y es que por un lado existe una posible disminución de la demanda de petróleo, especialmente en países como Estados Unidos, Europa y China. Todo ello a medida que hacen la transición hacia energías más verdes desde el punto de vista político. Pero las economías emergentes, por otro lado, como pueden ser India y África, podrían aumentar su necesidad de petróleo durante la industrialización. Por lo que en 2016 el príncipe heredero planteó la idea de una IPO para la compañía, estimando su valor en aproximadamente 2 billones de dólares. Y es que su plan era vender el 5% de la empresa generando 100.000 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra fue muy controvertida, ya que los inversores internacionales valoraban la empresa entre 1,1 y 1,7 billones, no en 2 billones de dólares como lo valoraba el príncipe. Lo que, sumado a las preocupaciones sobre la demanda de petróleo, la volatilidad de los precios, los factores geopolíticos y la validez de las afirmaciones sobre las reservas de petróleo, hicieron tambalear esta salida a bolsa, por lo que decidieron cotizar en la bolsa de valores de Riad. Y en 2019 el 1,5% de Aramco se ofreció en la bolsa de valores saudita a aproximadamente 30 SAR, lo que equivaldría a 8 dólares por acción, en donde los inversores minoristas saudíes que poseían acciones durante 180 días tenían derecho a recibir una acción por cada 10 días. Y, por supuesto, hubo más polémica, y es que circularon rumores sobre presiones a individuos saudíes acusados de corrupción para comprar más acciones, lo que sugirió cierta manipulación gubernamental para impulsar los precios. Pero cuando todo estaba dicho y hecho, la IPO se consideró un éxito, generando 29.400 millones de dólares, que es bastante. Pero obviamente con esta suma de dinero tenían que hacer algo, y es que decidieron canalizarlo hacia varios proyectos gubernamentales. De esta manera, la empresa también invirtió en fuentes de energía alternativas y métodos de reducción de carbono. Pero obviamente comenzaron las investigaciones, y es que la ONU los puso en su punto de mira por posibles violaciones de derechos humanos relacionados con la contaminación, además de que las fluctuaciones en los precios de mercado de los hidrocarburos planteaban desafíos financieros para la compañía, y al ser una empresa estatal, el destino está francamente entrelazado con las acciones políticas de Arabia Saudita. Y en este momento fue cuando ingresó
ingresó al negocio Mohammed bin Salman, siendo una figura clave en la configuración de Saudi Aramco y Arabia Saudita, el cual se encargó de encarcelar a sus enemigos cuando era necesario. Y es que cuando se convirtió en príncipe heredero e inició un arresto masivo de figuras destacadas, generó una medida anticorrupción bastante controvertida y que en realidad resonó entre el público. Además de que los importantes fondos recaudados contribuyeron a proyectos gubernamentales ambiciosos como por ejemplo la Visión 2030, en donde el objetivo principal es reducir la dependencia saudita del petróleo y diversificar sus fuentes de ingresos, en donde los pilares clave de este proyecto incluían desarrollar otros sectores como el turismo, el entretenimiento, la tecnología y la minería, para que contribuyesen significativamente al PIB, para así poder privatizar más sectores y empresas, ampliando el papel del fondo de inversión pública y convirtiéndolo así en uno de los fondos soberanos más grandes del mundo. Entonces te preguntarás, ¿cuál es el destino de esta compañía en un mundo cada vez más verde? Bueno, pues obviamente es difícil dar una respuesta definitiva, pero la compañía está trabajando en algunas iniciativas interesantes. Y es que, por ejemplo, Aramco Ventures, su fondo de sostenibilidad de 1.500 millones de dólares, apoya las ambiciones de la compañía para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050, centrándose en cosas como la gestión, utilización y almacenamiento de carbono, incluida la captura directa de aire. Mientras que si la tecnología llega a un callejón sin salida, todavía sería bueno que un gigante petrolero esté dispuesto a invertir en la reducción de emisiones. Además de que también tiene su propio fondo digital industrial y, por último, pero no menos importante, invierten en tecnología externa que no está directamente relacionado con la empresa o incluso completamente ajena a la industria energética. Supongo que esto es por puros propósitos de diversificación, y es que si miras su web parece que la mayoría de estas empresas en las que invierten son empresas de tecnología chinas, y es que mientras Saudi Aramco navega a través de estos giros de la saga energética, jugando al ajedrez pero con barriles de petróleo, un movimiento equivocado lo podría llevar hasta jaque mate, o mejor decir, petróleo mate.